No, bueno, la mitad. Que yo tenga entendido, el Salmo 119 es el Salmo 119. El que no quiera leerlo antifonalmente me avisa, yo lo leo solo. Me van a regañar porque no traje la Biblia. No se preocupe. Se me quedó. Ahí está la mía. Ahí está la mía. No vamos a leer del Salmo 119, no vamos a leer sino del 1 al 122. Ahorita dice el 117. Ahorita dice el 117. al 176. Del 1 al 176. No. Amén. Yo los veo a ustedes como con cara de hambre, entonces le damos nomás del 33 al 40. Bueno. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Todos. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Se nota que leyó Primero todo el este pinche, salmo, papi. sí. Muy bueno, muy bueno. ¡Habló Mary! Bueno, pastor, que sea cortico, pues. No, pastor, que sea de mucho, ya que no nos leímos todo el 119. Pastor, ¿hay quiz? Hay quiz. En la jugada. Ay, sea. pues. Oiga, pues que ahí la salió todo el pinche, ¿oyó? Sí. Ay, yo no creía en nadie, ella, ¿oyó? Bueno, el estudio de hoy se llama La autoridad. Y los objetivos son que los discípulos comprendan que nada agrada más a Dios que la obediencia. Y que aprendamos que Dios ha establecido todas las cosas bajo su autoridad. Veamos como introducción que los hechos de Dios, todo lo que sucede, todo lo que viene procede desde su trono y esto se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen bajo esta autoridad. Según Hebreos 1:13 es el Señor quien a través de su autoridad sustenta todas las cosas con la palabra. Con la palabra es que Él desarrolla y demuestra su poder, Él no necesita más. Y quien también se ha sentado en un lugar de autoridad a la diestra de la majestad. Vamos a leer Romanos 13, versículos 1 y 2. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén, ya lo tenemos. Ya, Ali. ¿Está? Romanos 13, número 1 y 2. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Alguien que me pueda dar una...? O sea, Eso está bueno. hasta Fidel Castro ha estado puesto por Dios. Ya. Usted Dile. dice eso porque no está Jaime aquí. No, bueno, Maduro, pues.
ahora que está Pati. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cosas suceden porque Dios las permite, por alguna razón que podamos conocer o no la podamos conocer. ¿Ya? Entonces, naturalmente que las autoridades nosotros debemos respetarlas, ¿sí? Luego, más adelante en otro estudio vamos a ver en qué momentos es que uno puede diferir de lo que la autoridad dicta, ¿ya? O sea, cuando nos manda a quebrantar las leyes de Dios, ¿ya? O sea, cuando a usted lo están mandando, por ejemplo, usted tiene a su jefe, usted debe obedecerlo, pero lo debe obedecer hasta que lo que él le manda a hacer quebranta las leyes de Dios. Las leyes de Dios sí no las puede tumbar nadie. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero el ejemplo del Señor. Siendo Dios la fuente de toda autoridad, es un hecho glorioso que Él mismo se haya sometido a autoridad para darnos el ejemplo. La Biblia nos dice, ¿qué nos dice? Que Jesús y el Padre son, aparte, son uno solo. Entonces leamos eso en Juan 10:29. Amén. Dejó el reemplazo, ¿no? Lo dejó bien entrenado. Juan 10:29. Lea pues Víctor Hugo. Justo cuando no lo tengo, pastor. Ahí va, ya llegó. Juan 10:29. La palabra de Dios dice así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Lea el versículo anterior. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok. Entonces ahí nos damos cuenta de que aun cuando los dos son iguales en poder, en posesión, porque son uno mismo, uno solo, pero fíjese que para que haya armonía dentro de la autoridad del cielo, la autoridad mayor la lleva el Padre. ¿Y el Hijo qué hace? Obedece. El Hijo vino y dio su vida por nosotros en obediencia, ¿ya? Entonces, el Padre toma el lugar de autoridad y el Hijo responde con obediencia. En este sentido, y para cumplirse en la misma divinidad el principio de autoridad, el Padre es mayor que el Hijo. Búsquenme ustedes, Horacio, Juan 14:28. Y Pati me va buscando Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Quién tiene por ahí un sapito? ¿Ya? ¿Ya lo halló? Lea, mi hermano. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, Jesús ahí estaba confirmando, el Padre mayor es que yo. O sea, está en un rango más alto. De esta forma Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo ¿de qué? De la obediencia. El camino de la obediencia significó para el Señor humillación. Lea, Pati, Filipenses 2, del 5 al 11. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Entonces fíjense que para poder alcanzar exaltación, ¿qué tuvo que hacer primero? Obedecer, humillarse. ¿Ah? Uno encuentra muchas veces personas en las iglesias que primero quieren ser exaltados. Los cantantes, ¿no? No, y uno ve los afiches que hacen hoy en día donde Dios no lo nombran por ningún lado, sino Cash. sí, el doctor y bueno. El apóstol. Y nosotros primero tenemos que humillarnos delante de Dios, obedecer a Dios, demostrar que nosotros, Señor, tu autoridad está sobre nosotros, me someto. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios verá y Él conoce nuestro corazón hasta dónde nos exalta. Porque acuérdense que engañoso es el corazón. Hay personas que no resistimos que nos echen un aplauso. ¿Ah? Entonces para Jesús seguramente ser obediente no fue algo sencillo cuando vino a este mundo. Pero Él se despojó de tal modo de la gloria, del poder, del estado y de la forma de su divinidad, que nadie de los que vivían entonces, excepto a algunos a quienes se reveló, lo pudieron reconocer como Dios. Fueron pocos los que pudieron darse cuenta que Él era Dios al mismo tiempo. Entre ellos, Juan, por ejemplo. Juan sí tuvo la revelación, y cuando Juan escribió el Evangelio, él lo nombra y nos lo presenta como que Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios. ¿Ya? Pasando muchos sufrimientos, el Señor aprendió la obediencia hasta el punto máximo de morir en la manera más dolorosa, en la cruz. Ninguno de todos sus padecimientos lo hizo murmurar, quejarse o enojarse contra aquel que lo había enviado. Ser siervo implica tener un encuentro con la autoridad. Solo de esta forma Dios nos podrá utilizar para su obra. A mí me enseñó una vez un pastor que llegó y nos estaba dando una clase y dijo, ¿y aquí quiénes quieren ser líderes? Y entonces pues todo el mundo alzó la mano, ¿no? Y dijo, pues para usted aprender a mandar, primero tiene que aprender a obedecer. Y es un principio básico. El premio de la obediencia al Padre no solo fue su complacencia, sino también el señorío que le dio sobre todas las cosas, y un nombre que es sobre ¿qué? Todo nombre. O sea, no hay un nombre mayor. Si ustedes se dan cuenta cuando ahí muestran de pronto algún video de una liberación de una persona y los demonios se manifiestan, en el momento en que se nombra el nombre poderoso de Jesús, los demonios huyen, los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque es el nombre sobre todo nombre. Es un nombre que tiene autoridad, tiene poder. Ahora vamos a ver como segundo punto el sometimiento a la autoridad. ¿Quién cuestiona la autoridad directa de Dios? Nadie. Todos sabemos que por encima de Dios no hay nadie. Pero los seres humanos sí solemos cuestionar la autoridad de los hombres, especialmente cuando no llenan nuestras expectativas. Pero toda autoridad es establecida por Dios. En la vida constantemente nos encontramos con la autoridad sobre o bajo nosotros, en la escuela, en el hogar, en la calle, en el trabajo, etc. Nuestra tarea como siervos de Dios consiste en conocer cuál o quién es la autoridad que está sobre nosotros y una vez conocida, sujetarnos a ella. Nos toca a todos obedecer y no ocuparnos en cuestionar el puesto, si se ejerce bien o mal la autoridad. Esta tarea le corresponde a Dios y Él es el que juzga. Jesús se sometió a un juicio político encabezado por hombres malvados. ¿Quiénes fueron los que juzgaron a Jesús? ¿Eran personas buenas, rectas? ¿Eran personas justas? No. ¿Herodes qué era? Era un tirano. ¿Pilatos qué era?
un esbirro del régimen, y también tuvo que someterse a un juicio religioso encabezado por un sumo sacerdote que en ningún momento descubrió que ese era el Hijo de Dios, sino que lo que quería era su muerte. Pablo, al convertirse, se sometió a la autoridad de Dios, delegada en un desconocido hermano llamado Ananías, quien probablemente, seguramente Ananías era menos instruido que Pablo. Pablo era un hombre que ha pasado por la universidad, que había estudiado con los mejores maestros de la época, que era un hombre de dinero, un hombre de buena posición delante de los romanos, y sin embargo cuando él se convierte, Dios le habla y le dice: va a venir un siervo mío que va a orar por ti. Se llama Ananías. Ananías era un hombre simple, humilde, sencillo, un hombre del campo posiblemente. Y cuando el Señor le habla a Ananías y le dice que tiene que ir a buscar a Saulo de Tarso, dice: no, pero ¿cómo? Si ese era el que nos estaba persiguiendo. Anda, que él ya sabe que tú vas a ir. Y Ananías llega, ora por él, y a Pablo se le caen las escamas de los ojos y recupera la vista. Entonces ahí hay dos ejemplos de obediencia: uno obedeciendo a Dios y el otro en sometimiento a una persona que era más humilde que él, pero que sabía que era enviada por Dios. ¿Ok? Entonces fíjense que muchas veces nos gusta, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia, de que personas con títulos llegan a alguna reunión o algo y las hacen sentar adelante, ¿no? Los pastores se sientan de esta silla para atrás, y entonces como que los pastores no fuéramos nada, ¿verdad? Y aun cuando eso no está bien, he tenido que quedarme callado. ¿Por qué? Porque yo no soy el que dirijo esa reunión, ¿verdad? Entonces, este pasaje sobre la autoridad, que está en Romanos 13, fue escrito por Pablo en el tiempo de uno de los más crueles tiranos que gobernaron Roma. ¿Ustedes saben por qué a los perros les ponen Nerón de nombre? Era Por lo Nerón. malo, ¿no? A los más bravos y a los más grandotes así le ponían de nombre Nerón. ¿Y qué culpa tenían los perros? ¿Sí o no? Este hombre fue muy conocido por su odio hacia los cristianos. Él incendia Roma, y como él quería tener en quién escudarse, le echó la culpa a los cristianos, y dicen que en una noche quemó 7,000, y para alumbrar las calles de Roma los colgaba de postes altos, les prendía fuego para tener con qué alumbrar las calles. Wow. Más malo que Nerón. Imagínense, que Nerón borracho. Ese fue el que mató a la mamá. Ahora vamos a ver un punto que se llama la resistencia a la autoridad. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran Aarón y María? Los hermanos de Moisés. Los hermanos de Moisés. Eran mayores que Moisés. Eso En edad. Sí, en edad. Eso implicaba su posible autoridad en asuntos de la familia. Pero en el llamamiento y obra de Dios, ellos tenían que someterse a la autoridad de Moisés. ¿Por qué? Porque el que estaba puesto en autoridad era él. Por esta razón, cuando cuestionaron la autoridad de Moisés, vamos a Números, capítulo 12, versículo 2. Leamos primero el versículo 1 y luego el versículo 2. ¿Números qué? Números 12, 1 y 2. ¿A 12 o 12. Amén. 1 y 2. Los bien entrenaditos. Sí, lea pues. La palabra de Dios. Se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Perdón. Santo. Y Anita me busca Números 12, capítulo 12 del versículo 9 y 10 me los lee. La palabra dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés
ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por vosotros? Por nosotros, y los oyó Jehová. Hasta ahí. Entonces, usted se imagina, empezaron a murmurar sabiendo que la autoridad mayor estaba puesta sobre Moisés, pero así hay personas, y eso nos vamos a encontrar en la iglesia. Un día ustedes se van a encontrar a alguien que va a decir, ¿cómo así? Y es que solo el pastor aquí pues, es el que dirige, ¿y yo qué? ¿No? Y se va a encontrar uno con personas así. Así que no se les haga extraño, sino que estemos preparados. Ahora veamos que Dios se indignó y se llenó de furor. Lean, mi hermana Ana. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí estaba leprosa. Ustedes imaginan, Dios iba normalmente acompañando al pueblo de Israel. Y él se posaba sobre el tabernáculo. Fue tanta la furia que le dio al Señor que se quitó de ahí. Se desapareció en ese momento. Y no solo eso. ¿Qué le pasó a María? Se llenó de lepra. Se llenó de lepra. De lepra. ¿Ok? ¿Quién era esa María? Hermana de Moisés. Hermana de Moisés. Castigo. Por castigo Por del Señor. castigo de Dios. Por murmurar sobre por Moisés. Por murmurar contra Moisés, que era el que estaba en autoridad sobre ella. ¿Ya? ¿Y Aarón qué le pasó? Aarón fue reprendido por el Señor de una manera fuerte y también iba a ser castigado con lepra, pero el Señor tuvo misericordia para que Aarón estuviera cuidando de ella mientras ella estaba enferma. ¿Ya? Entonces, cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Otro ejemplo es David. ¿Ustedes recuerdan la historia del rey David? Ya tengo toda la serie grabada, así que hay que verlo. Aunque Saúl lo persiguió, lo quiso matar, se llenó de odio, de un odio extremo y de envidia, de saber que el Señor había escogido a David como futuro rey de Israel. Él decía que su trono era de él y que él no se lo iba a entregar a David. Entonces, sin embargo, y a pesar de ese odio y de esas veces que intentó matarlo Saúl, David nunca osó levantar la mano contra Saúl. David nunca osó levantar la mano contra Saúl. Y el Señor un día lo presentó en bandeja. Estaba Saúl durmiendo, todo su ejército durmiendo, y David bajó y todo lo que hizo, que además le dolió en el corazón, fue arrancarle un zip del talit y la espada. Pero no fue capaz de hacerle daño. Dijo, jamás quiera yo tocar a mi rey que es ungido por el Señor. ¿Ya? El único momento que amerita una resistencia es cuando la autoridad procura obligarnos a negar la fe o cuando nos fuerza directamente a hacer algo que no viene de Dios, como por ejemplo, acuérdense cuando el rey Nabucodonosor hizo un monigote grandote y llamó a Daniel y llamó a sus 3 amigos y los quiso obligar a que se postraran delante de ese ídolo. Y ellos le dijeron, Yo. Y el rey Nabucodonosor se llenó de ira y a los 3 amigos de Daniel los hizo meter en un horno que fue calentado ¿cuántas veces más? 70. Imagínense el calor que estaba produciendo eso tan tremendo, que los mismos soldados que fueron a meter a estos 3 caballeros judíos ahí en el horno, el calor los mató, ahí mismo murieron. Y entonces el rey Nabucodonosor da la orden de que calienten más y calienten más, pero como estos hombres fueron fieles a Dios, el rey Nabucodonosor llega y se asoma así, y en vez de ver 3 veía 4,
Y el cuarto que veía ahí, porque los vio, él los metió amarrados. Cuando se asoma, ellos estaban sueltos y danzando con ese cuarto que decía que tenía rostro de ser el Hijo del Hombre. Wow. Entonces Jesús bajó a protegerlos. Y cuando salieron de ahí, que ni siquiera olor a chamuscado tenían, llegó y dijo, verdaderamente el Dios de ustedes es el verdadero Dios. Y yo con una perrillita me quema una arepa. Imagínense. Y yo por hacer un huevo, Oh. Se pidió el brazo. Entonces, veamos, para que corroboremos esto, veamos, si por favor, no, la tía, búsqueme ahí Hechos. ¿Sabe qué, pastor? Hoy no traje las gafas y no Entonces la que trajo gafas. trajo gafas. Hechos 4, versículos 18 y 19. ¿Usted trajo gafas? La tecnología se va. La verdad es que a mí no me gusta leer, me gusta escuchar más y yo voy adelante. Entonces lo voy a poner a escuchar. Amén. Estas cuatro Charlie, sí, 4, 18 y 19. Y Charlie me busca Daniel 3, 18. Lo vamos a ver Hechos en el what? quiz. Sí. Yo En puse el quiz lo Hechos. analizamos. Ahí nos damos cuenta si el disco duro funciona. Sí. 3, 18. Entonces, cuando lo tenga mi hermana Vilma, me avisa. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Hechos 4, Hechos 4, versículo 18. 19. Y llamándolos les Pero intimidaron. Dios acudió a su que había. No, es acá. Ah, sorry. ¿Se sabe? Sí, siga. Y llamándolos los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Entonces usted imagínese ahí qué estaban diciendo los apóstoles cuando los tomaron presos por predicar el nombre de Jesús. ¿Ellos estaban en ese momento obedeciendo la autoridad? No, se resistieron. ¿Por qué se resistieron? Porque los querían obligar a hacer algo que iba contra su fe. Algo que iba contra lo que Jesús les había ordenado. Entonces, cuando hay algo que quebranta las leyes de Dios que nos quieren obligar a hacerlo, nosotros nos podemos resistir. ¿Ok? A usted, por ejemplo, su jefe no lo puede obligar a que usted mate a un compañero. No, un momentico. Nacíme de $1 millón. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo una ley de Dios. Hace como 2 años, Una polémica aquí en los Estados Unidos de un soldado en guerra que se negó, ¿se escuchó? Matar en Irak o en Irán, algo así. Sí, yo me acuerdo. Una política bien grande y él fue de... Creo que lo expulsaron del ejército. Sí. Fue una corte marcial que le estaba haciendo. No sé si lo hizo por cuestión religiosa, no, pero yo no vine a matar a nadie. No vine aquí para matar. ¿Qué dice Daniel 3:18? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos resistir? La orden que nos están dando. O sea, le digo, mire, con mucho respeto, usted es mi jefe, usted es el de Huacas y es el más duro, pero delante de Dios, yo a Dios no lo voy a negar, yo me puedo obligar a usted lo que quiera, pero yo obedezco primero a Dios. ¿Ok? Entonces, veamos como conclusiones que el principio de autoridad es sobre el cual está basado la obra de Dios completa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su autoridad sobre todas las cosas que existen.
¿Quién es la fuente y ejemplo de toda autoridad? Dios mismo. ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? A través del padecimiento. ¿Cuál es el premio de la obediencia? La complacencia y el reconocimiento del Padre. ¿Cuál es nuestra tarea como siervos de Dios? Consiste en conocer cuál o quién es la autoridad que está sobre nosotros y una vez conocida sujetarnos a esa autoridad. ¿Y qué pasa cuando alguien peca contra la autoridad? Peca contra Dios mismo. ¿Ok? Entonces vamos al quiz. No. Según Romanos 13:1, ¿de dónde proviene toda autoridad? De Dios. De Dios. Y eso sin necesidad de mirar Romanos 13:1. No, pues imagínense. ¿Bajo qué principio se basa la obra de Dios? Ay, pero duro, duro, autoridad. Pero usted lo dijo muy pasito, tiene que decirlo más convincente. Okay. No, es que ya sabía. Sí, La autoridad. ¿Cómo podemos explicar que el Hijo es igual al Padre y el Padre es mayor que el Hijo? ¿Cómo podemos explicar que Que el Hijo es igual al Padre, pero al mismo tiempo el Padre es mayor que el Hijo. Por el sometimiento de Cristo Jesús al Padre. Y por la Y obediencia. por la obediencia. ¿Y por qué? Sometimiento El Padre y el Hijo conforman la misma naturaleza divina, ¿sí? Pero Jesús decidió que el Padre estuviera siempre por encima de él, ¿ya? Entonces él se sometió a la autoridad del Padre. ¿Cómo aprendió el Hijo la obediencia? Por el padecimiento. Uy. 3-1, parce. ¿Cuál es el premio de la obediencia? La La complacencia complacencia del Padre. Todos anótense un punto. Pues. ¿Cuál es nuestra tarea como siervos de Dios? La obediencia. Y a las Ok. ¿Qué debemos hacer cuando alguien no ejerce bien la autoridad? No obedecerlo. Poner. no? Claro. No. Resistirnos. Exacto. Es lo mismo. No, parce. hay que aclararlo. Resistir. Porque Dios nos manda obedecer. a obedecer La autoridad. la autoridad por encima de lo que sea. ¿En qué casos es que no se obedece? Ah, la autoridad? ya sé Ahí está la cascarita. La cascarita. La cascarita. Ustedes saben que la pregunta número 12 siempre va con cáscara, así que prepárense. La cascarita. ¿Qué debemos hacer cuando alguien no ejerce bien la autoridad? Yo lo Regañarlo. Yo lo desobedezco. No, porque se No, lo obedeciendo a no, Dios. porque él puede no estar desobedeciendo a Dios, no hacer nada contra Dios y puede estar ejerciendo mal la autoridad. ¿Ya? O sea, hay personas que No, pues seguir. en un momento, obedecerlo, en un igual. momento de su autoridad sobre nosotros se puede equivocar en una orden, puede dar una orden errónea, sin necesidad de quebrantar las leyes de Dios. ¿Ya? Y tenemos que Por obedecerlo ejemplo, igual. una persona, el manager de una compañía, llega y mira un producto y lo miró a primera vez, voten eso. Y cuando usted lo chequea, el producto está bien. Entonces, usted, pues naturalmente le puede hacer caer en cuenta, mire, no, pero es que revisémoslo bien y tal, pero si usted me dice que lo vote, yo obedezco y usted lo obedece. Pero démelo por escrito. Pero igual nos manda los tickets mal y nosotros decimos, uy, ¿qué ¿Cómo pasó así aquí que con me la manda? cita? ¿Cómo así que me Hay manda que los decir, tickets Mira, mal? mira. ¿Cómo así que manda los tickets mal? estamos obedeciendo una autoridad. ¿Qué? Oigan, yo no mando los tickets mal. Me están sacudiendo en Eh, este caso. Pero algo, Todos mire. los capas de tratar
denle, No, están obedeciendo a la autoridad. claro, oye, denle un ala nomás. Sí, no voy a dejar comida. Entonces, mire que esto lo leímos, dice que nadie cuestiona la autoridad directa de Dios, pero sí la de los hombres. Nosotros normalmente sí ven que lo estamos haciendo. Nosotros los vemos por naturaleza cuestionamos todo. Sí, sí, No, sí, y ya sí, es verdad. ¿Ya? Cuestionamos Pero fíjese que nuestra tarea como siervos de Dios consiste en darnos cuenta todo. si el nivel de autoridad que nos está hablando, ¿sí?, está por encima de nosotros y yo tengo que obedecer. ¿Ya? Hasta que el mandato que me dio quebrante una ley de Dios. Eso es diferente, sí, hay que ¿Ya? cuestionar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando alguien peca contra la autoridad? Peca contra Dios. Contra Dios mismo. Eso. Ok. A ver. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el motivo que amerita resistirse a la autoridad según la Biblia? Cuando nos obligan a transceder las leyes de Que no Dios. son cosas que están de acuerdo con uno, ¿no? Que no hay Con la voluntad. Con Con la voluntad de Dios. de Dios. Sí. ¿Verdad? Pues nosotros todavía somos una congregación muy pequeña, pero por ejemplo, aquí dice que demos un ejemplo de los puestos de autoridad en la iglesia, pero vámonos más bien, hagámoslo más práctico de algo diario. Los puestos de autoridad, por ejemplo, en el trabajo suyo, ¿quiénes hay por encima así de usted? Como 7,000. No me digas, mucho cacique, poco indio. 500 tengo yo encima. Yo soy un jeta. Y ella tiene como Usted en cambio, usted es jefe, ¿Todo el mundo ¿cierto? es jefe? ¿Quién? ¿Yo? Pero usted tiene, Pero yo tengo un Allá superior. todo el mundo. Claro. Todo el mundo ya es jefe. ¿Cuántos tiene Todo el mundo superiores manda, a todo el usted? mundo es de Son todo. 3 dueños, Todo el los mundo manda. 3 Todo el mundo socios manda, todo el mundo o tiene casa manda. jefes míos y cualquiera que me dé una orden a cualquiera de los 3 Ajá. pobrecito, pobrecito, él no le da autoridad. Tiene tu autoridad. En el hogar, por ejemplo, Ella. La mamá. Pastor, ellas. ¿sí? Todas, mira. Y cuando llega la suegra, Uy, No, cuando llega la tía, no, usted se ve que es muy buena persona. Ese es el vino más amargo, pastor. ¿Qué? Vino de la suegra. No, yo no podía decir eso. Cuando mi suegra vivía, mi suegra era como, era mi madre. No, mi suegra igual. Mi suegra todavía vive y es muy... la mía también. No, y no voy a decir nada, que ahí le tienen los dedos No, entrelazados. no, ella vivió No, conmigo yo sé. hasta cuando ella quiso por cuestiones de su otra hija, pero el resto, La mía la también. relación Cuando se duerme. toda la vida. Su suegra es buena cuando se duerme. Ella toda la vida quiso ayudarnos. No, mentira, porque ronca. Oiga, en el estudio los muchachos tienen cualquier cantidad de autoridades por encima, ¿cierto? Profesor, rector, director de disciplina, todo eso. Sí, todo eso. Entonces siempre vamos a estar debajo de alguna autoridad. Así yo sea el presidente de la compañía, pero hay una junta directiva que me gobierna, ¿ya? Y que si yo hago algo indebido, ¿qué pasa? ¿Lo dejan en el puesto? No, se lo van a arrancar. El presidente de Estados Unidos, el presidente, pero es él realmente el que gobierna, ¿no? Él sugiere y el Congreso decide si sí o si no. Exacto. La única Maduro es el presidente, pero ¿quién gobierna? El pajarito. Porque es que el que gobierna el pajarito, porque es que el cerebro de Maduro es tan estrecho. ¿Ya? Tan bobo ese señor, ¿verdad? No, la verdad es que tener uno ese potencial de poder dirigir un país. Y poder hacer bien por las personas. Hacer lo que más, teniendo el dinero, Claro. los recursos. Y dirigirlo hacia el mal. Porque lo que, por ejemplo, yo tengo siempre la costumbre de lo que yo no sé, yo lo averiguo y consulto a los que saben. Él no está haciendo nada. No. Pero muchas veces
así usted vaya encaminado a tratar de hacer el bien, mucha gente lo ve como que usted está haciendo mal. Siempre va a haber la, Sí, va a haber va a haber la persona, Va a haber algo las mal. personas. Sí. Por eso existe siempre un gobierno y una oposición. Si ustedes escuchan la ley de Obamacare, él cree que está encaminando la ley de salud por un buen camino. Me imagino que ese es el concepto que tiene. Pero hay muchos miles de que no personas están de que dicen, acuerdo. no. O sea, siempre va a haber una contraparte a lo Claro. que usted cree que está bien Como hecho. el ser humano, el cuestionamiento es ¿cómo voy yo? ¿Qué me toca a mí? Y si me afecta a mí, no lo apoyo. Eso es lo que sucede. Claro. Siempre. Siempre como me afecta, entonces no lo apoyo. Pueden ser cosas buenas, pero no lo apoyo. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Respuestas. ¿Cómo se llamaba ese? En la Biblia hablan de uno que Dios le puso que sacrificara a un hijo. Abraham. Abraham. Es que hay un chiste con él que le decía que si él, no es grosero, que le dice, contándole al muchachito, a los amigos, y que lo iban a matar. Dice, sí, si no es porque soy ventríloco, me peguen de machetazo. ¿Por qué? Soy ventríloco. ¿Y Saúl se convirtió? Saúl cada vez fue peor y peor y peor y para el piso porque él se fue llenando de odio y de resentimiento de ver que además el pueblo había convertido a David como en su héroe de guerra, ¿no? Entonces, tanto que cuando llegaban de las campañas, el pueblo y la mujer empezaban a cantar, decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces eso lo fue llenando. Y cuando ya se dio cuenta que el Señor había escogido, que lo había desechado a él, que ya tenía un escogido, hasta ahí le llegó la tranquilidad. Pero ¿cuál fue el problema de David? Justamente. Usted cada vez que callar, usted sabe. Que era que pecó. Sí, pero ¿cuál fue el pecado de él? Justamente Pecó no se sometió a la autoridad de Dios, sí. Fue la desobediencia. Porque no fue cuando a la guerra. No. Se quedó allí a ver. No, ¿Cuándo? de Saúl. Ah, de Saúl. Yo creo que me dijo de David. Ah, perdón, discúlpenme. Y ella está siguiendo perfectamente la serie. Sí, el Señor le da la orden a Saúl de que mate a todos los amalecitas, que no quede ni uno vivo y que no vayan a traer botín de guerra, que todo lo de ellos lo destruyan. Y resulta que él lo desobedece y se trae al rey vivo. Ya, todo el oro. Y se trae todo el oro, se trae todo el ganado. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice, bueno, ¿y qué es ese sonido que oigo ahí de vacas y de chivos? Que ellos no criaban ese tipo de ganado. Dice, no, es que el pueblo quiso traerlo para sacrificárselo a Jehová. No, un momentito, que el Señor no mandó a pedir eso. Y cuando le dice, ¿y el rey por qué lo tienes aquí? No, porque voy a pedir rescate por él. ¿Qué rescate? ¿De quién? Y Samuel ahí mismo llegó y sacó un cuchillo y lo decapitó ahí delante de él. Yo tengo una pregunta. Y le dijo, hoy el Señor te ha desechado como rey de Israel. Lo decapitó cortándole la cabeza. Sí, creo que sí. Y un dedo, para que no fuera a votar. Es el rey David, ¿no? No, le pasó a Saúl. ¿Usted sabe lo que pasó a con Saúl. esa decapitación? Ah, Cuando lo pusieron a él en la guillotina. no, es que no fue con guillotina. Ah, no, pero Fue con entonces fue el otro espada. caso. Cuando lo pusieron a la guillotina para cortarle la cabeza y al que iban a sacrificar puso las manos así y el coso le quedó con las uñas. ¿Qué iba a decir, Horacio? En algún pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento hay alguna parte donde diga que Dios haya dado la orden de matar a su hijo. ¿A Jesús? No. ¿Al hijo de quién? De Abraham. De Abraham. Sí. Del que Por sea. ejemplo, a Abraham. Sí. Abraham. Le dijo, Sí. sacrifícame tu hijo. La No lo dice. obediencia. No,
No, él lo que quería era probarle la obediencia a Abraham. Pero es el único episodio Sí. conocido Sí, en los libros. en que le haya pedido la vida de un hijo, sí. Ok. Ajá. Hoy en día, y casos se ven mucho en la televisión, de personas, mujeres y hombres que matan a su hijo o hija porque dicen, Dios me ordenó. No, hay padres locos que disparan porque Sí, dicen claro. que Dios Ajá. me habló. Sí. Hoy en día Oye, sería ya. muy loco uno creer que Dios da una orden de eso. Es que si una... Sí, algo de entender. Sí. Mire, para que una persona pueda escuchar la voz de Dios, o puede ser que Dios lo tenga para una misión muy especial, no justamente matar a un hijo, ¿ya? Ni matar a la mamá, porque hay muchos que han dicho que han escuchado. Correcto. ¿Ya? Y tiene que estar en un estado espiritual tan alto, en una bondad tal que Dios no lo va a usar para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no va a contradecir sus mandamientos De no matar. Lo matará. de no matar. ¿Ya? Es que la pregunta ahí sería, ¿cuál es el propósito o el fin de que la persona salga con esa historia de que tengo que matar a mi hijo? ¿Para qué? ¿Para demostrar qué a quién? Claro. O como el que llegó y dijo que había escuchado la voz de Dios de que matara a la mamá para que Chávez se salvara. No, sí, Ah. escuchan. Sí, se escucha muchas cosas porque la gente está muy llena de idolatrías y de cosas No, y y está- de pensamientos Este caso extraños. famoso de Y ahí- la muerte de 400, 300, si no estoy mal, personas, no, un poco menos, 140 personas, en una isla, un loco que les dijo Claro, que se fue para la Guyana. que sí. venía, en las Jim Guyanas, que Jones. venía una estrella, un cometa y se los iba a llevar y todos, no Ajá, todos, sí. porque algunos fueron más inteligentes, Sí. pienso yo. Y sabe que es lo más tremendo que ese se cuando envenenaron cientos de personas. Sí. comenzó su ministerio 948 era un hombre que Dios usaba y lo usaba en sanidades, pero de una manera impresionante, casos comprobados. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando la gente lo empezó a idolatrar, Endiosado. se le subió el ego al tipo y ya se creyó igual a Dios. Entonces perdió el norte y ya no existía nadie que se le pudiera acercar a él y todos sus deseos eran órdenes, y ya lo último que quiso fue crear su república independiente y compró ese territorio allá en Guyana y se llevó la gente, y cuando vio que el gobierno le iba a caer, entonces le salió con el cuento ese y mató a todo el mundo, porque hasta los obligó, gente que no quería tomarse el veneno y los obligó a que lo tomaran. Bueno, hubo sobrevivientes, mucha gente que no se lo Hubo algunas personas, pero que escaparon antes de que empezara la matazón. Los que se quedaron allí, No confunda ese episodio con el que pasó aquí en Estados No, Unidos, no, que no, nos no. tomaron los militares. eso hace fue 8 años. diferente, pero es que en ese del reverendo Jim Jones, a él va un congresista a esa isla a mirar, a investigar, a darse cuenta cómo estaban las cosas. Sí, yo tengo el video. Y lo va, sí, y lo va a investigar, y resulta que este mismo da la orden de que porque les dijeron que se quedaran ahí en el campamento, les dijeron, no, nos vamos a ir a quedar en la ciudad. Y varias personas dijeron, no, llévenos con nosotros que no nos queremos quedar aquí. Entonces cuando él ve que esas personas se van con el congresista y con uno, no sé si eran del FBI, que lo iban acompañando a él, se montan en el bus, allá adelante les tenían una emboscada y los mataron. Cuando se dan cuenta aquí en los Estados Unidos de que habían matado al congresista, el gobierno da la orden de ir y ocupar ese pedazo de tierra para agarrarlo preso a este. Cuando él se da cuenta que esa orden viene porque él tenía a alguien que le avisaba. Y le avisaron, el gobierno viene por usted. Ahí mismo cogió, hizo preparar unas joyadas de Kool-Aid con cianuro y todo el mundo, todos los que estuvieron ahí murieron porque lo tenían que tomar, y el que no se lo quería tomar le dan un tiro de gracia. ¿Ya? Y los que murieron fueron como 1.200 personas, algo así. Mami, mañana le compro Kool-Aid, ¿eh? Ay, Señor. Usted olvídelo, borre eso. Tú eres más inteligente. Ya no lo tomo.
No le va a recibir culé nunca. No. Pero sí, Si quieres preguntarme dónde está barato, en Walmart es baratito. Bueno, Él no va a hacer mercado nunca. Bueno, entonces vamos a hablar. Gracias, hermanita. Pues usted me la prestó no por prestarme, no por lo pesada, porque se la ayudara a cargar. Ay, este hombre. Siempre me echando. Peticiones de oración. Por el servicio Ok. Ya llega mañana, ¿qué hora llega mañana? ¿De la noche? Tan tarde. Llega a las El 10. viernes, mami, eso. ¿Pero al aeropuerto? Sí. A Miami. A mañana. Van saliendo a las 12 de la noche, mami. Dígame. Con mi cuñado, ¿Cómo llama él? Juan Carlos, Él ha estado. que está enfermo. ¿Alguna petición? Diga, papi, ¿por qué quiere que oremos? Bueno, ahora me dices, ¿ok? ¿Ok? Ah, ¿quieren que oremos por Víctor Hugo? Ah, ministralo. Muy bien, papi, muy bien. Yo sabía que era el que más estaba necesitando. las palabras comunican y sabor, ¿no? Era mi parcero. Muy bien, papi. ¿Qué más? Oramos por la hermana Meli. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este estudio, Señor, en el que nos enseñaste, Padre, que siempre estamos bajo autoridad, Señor. De que todo lo tenemos que hacer, Señor, con mucho cuidado y con mucha obediencia, Señor. Que no podemos resistirnos, Señor, sino en los casos en los que tu santa palabra nos lo enseña, Señor. Te damos gracias, Padre, por toda la familia aquí representada, Señor. Hoy queremos clamarte de una manera especial, Señor, por Jesús, Señor, quien ha estado sufriendo, quien está padeciendo, Señor. Tú le conoces, Señor, todos los problemas que él tiene, Padre. Tú fuiste quien lo creó, tú fuiste quien lo formaste, Señor. Tú fuiste quien lo planeó un día para que él naciera, Señor. Te pedimos, Padre, que su naturaleza espiritual y su naturaleza física sean tocadas por tu mano poderosa, Señor. Y que podamos un día escuchar el testimonio de las cosas maravillosas que has hecho en la vida de ese hombre, Señor. Te pedimos, Señor, también por Juan Carlos, Padre. Te pedimos que lo toques, Señor. Que tú conoces de lo que él padece, Señor. Tú conoces su organismo, tú conoces hasta lo más recóndito de su ser, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu lo toque, Señor, en lo más profundo de su ser, Padre, para que él pueda ser restaurado, Señor. Que su salud sea de nuevo fortalecida, mi Dios. Y que podamos recibir buenas noticias, Señor, sabiendo de que él ya está bien, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, Padre, por el regreso de Yaimé, Señor. Te pedimos, Padre, que ese avión salga mañana tranquilamente, en completa paz, sin peligros de Cuba, Señor, que ella pueda salir sin ninguna dificultad y que pueda arribar al territorio norteamericano, Señor, en completa paz, sabiendo que se cumplió tu propósito plenamente, Padre. Le damos gracias, te pedimos también que protejas a Ali, a María Claudia cuando la vayan a recoger, Señor, con un manto sobre ellos, que no sufran ningún contratiempo, Señor, en ese tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre. Te pedimos también, Señor, por Mary, para que su salud sea restaurada completamente, que sus finanzas, Señor, sean restablecidas y fortalecidas, mi Dios,
que si es tu santa voluntad que ella tenga un trabajo que le quede cerca, Señor, que sea de acuerdo a su capacidad, a sus fuerzas, Señor. Ábrele puertas, Señor, muéstrale dónde es que ella va a poder ganar su sustento, Señor. Sabemos que tú tienes control de todo, mi Dios. Te pedimos también, Señor, por Víctor Hugo, Padre. Samuel quiere que oremos por él, Señor. Te pedimos que lo fortalezcas en su salud, Señor, en sus finanzas, Padre, en su trabajo. Guárdale su trabajo, Señor. Ayúdale a poder colmar sus sueños, Padre, que los pueda realizar, Señor. Que él pueda subir a ese nivel al que él anhela llegar para tener un retiro digno, Señor. Te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por la presencia de Horacio aquí hoy, Señor. Nos llena de júbilo, Señor, saber que hoy está aquí con nosotros. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo protejas en su entrada y en su salida. Que bendigas a Nicole, Señor, que la mantengas siempre guardada en el hueco de tu mano, Padre, que siempre la preserves para ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Patricia Monroy, Señor, por su familia, por su esposo, por sus hijos, por sus nietas, Señor. Te damos gracias por su vida completamente, Señor. Te pedimos, Padre, que la guíes en todos sus pasos y en todas sus decisiones. Te damos gracias por Anita, Señor. Te pedimos que la bendiga, Señor. Que esa alegría que ella trasluce hoy en día, Señor, que esa alegría sea duradera, Padre. Siempre protegidos por ti, ella, su esposo y sus hijos, Giovanni y Claudia Patricia, Señor. Manténlos en esa unidad en la que están hoy en día, Dios. Te damos gracias por los cambios que has hecho tan maravillosos en esta familia, Señor. Ponemos también en tus manos, Señor, la vida y la salud de la tía, Señor. Te pedimos que la bendigas grandemente, Señor. Gracias por ponerla aquí en nuestro camino, Señor, a compartir con nosotros este tiempo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que la fortalezca en su vida espiritual, que la fortalezca en su salud, Señor. Que pase un tiempo maravilloso en este país y que el día que regrese a Colombia, Señor, se lleve sembrada la semilla de tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por la familia Orozco, Señor, por su generosidad, por su bondad, por ese cambio maravilloso que tú has hecho en ellos, Señor. Gracias, Padre, porque les has transformado hasta el rostro, Señor, porque sus hijos están viendo en ellos, Señor, un ejemplo de vida, Señor, un ejemplo de transformación y un ejemplo de amor, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la familia Aguilera, Padre. Gracias, Señor, por Ali, Señor, por Jaime, por María Claudia, por Michael, por Juan Carlos, Señor. Bendícelos, Señor. Síguelos fortaleciendo y levantando como columnas, Señor, a tu servicio, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por Charlie, Señor, por mis hijos, Señor. Te doy gracias por la vida de Charlie, por la vida de Juanse, por la vida de Samuel, Señor. Te pedimos que lo mantengas siempre cuidados y siempre protegidos, Señor, y siempre en tus caminos, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, Señor, a quien amo tanto, Padre. Te doy gracias porque cuando la pusiste un día en mi camino, Señor, me premiaste sin yo merecerlo, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Y te pido, Padre, que me la cuides y me la protejas siempre, porque que estemos juntos hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te doy gracias por mi vida, Señor, y gracias por amarme tanto, Señor, y por el amor de mis hermanos hacia mí, Señor. Te doy gracias por sus muestras de generosidad conmigo y por el amor que nos tienes, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que alguna vez pasaron por la congregación y que hoy en día no están, Señor. Te pedimos que los cuides, que los protejas. No permitas que se desvíen, Señor, sino que se mantengan en tus caminos, Señor. Bendice también a los que han de llegar, Señor. Cuídalos, Señor. Muéstrales el camino, muéstrales el territorio, Señor. Muéstrales a dónde es que tú los vas a poner, Señor. Que nosotros los recibiremos con los brazos abiertos y con el amor tuyo, Señor. Te damos gracias por la vida de David Varela, Señor. Te pedimos que lo lleves este domingo al servicio, Señor,
y que este domingo tú te glorifiques, no solo en la vida de él, sino en la vida de todos nosotros.